El título de este mensaje es ¿por qué somos bautizados? Aprovechando el hecho de que ayer bautizamos a algunos hermanos, he tomado esta oportunidad para refrescar la mente en cuanto al bautismo se refiere. Y son unos pocos versículos. Para leerlos lo ponemos de pie. Y si no lo tiene en su Biblia, lo tendrá en unos segundos en esta pantalla. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al norte, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre mío, ante tu presencia una vez más, pidiéndote que nos hables en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos amados, aquí en este pasaje que acabamos de leer, el Señor hace referencia a 3 cosas. Podemos sacar 5 cosas aquí, pero voy a tomar 3 de ellas que el Señor menciona en este pasaje que hemos leído. Le han llamado la Gran Comisión. Esta comitiva, que eran precisamente los discípulos, fueron encomendados por parte de Dios con esto que le llaman la Gran Comisión de parte de Dios. ¿Y cuál fue eso? Fue sencillamente: hagan discípulos. También les dijo: bauticen. Y les dijo: enseñen. Hagan discípulos por todo el mundo. Bauticen por la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen todas las cosas que os he mandado. Esta encomienda de parte de Jesús conlleva el tema del día de hoy, lo cual es el asunto de ser bautizado. Por eso que el título, ¿por qué somos bautizados? Quiero comenzar más o menos explicando, hermanos, de que el bautismo es una ordenanza. La palabra ordenanza implica un decreto o un mandato de parte de Dios. El bautismo fue dado por Jesús. Fue una ordenanza entregada por Jesús. Y precisamente por eso, porque fue dada por Jesús, debe ser obedecida por todo creyente. Cuando la persona ha conocido del Evangelio y comienza a entender los requisitos que se han establecido en la palabra de Dios, se entiende primordialmente que uno de ellos es el bautismo. Pero no solamente el bautismo, sino que también tenemos la Santa Cena, lo cual también es una ordenanza. Interesantemente, hay solamente 2 ordenanzas en la iglesia. Hay 2 ordenanzas en la Biblia. Y solamente 2 ordenanzas fueron entregadas por Jesús. Y estas 2 ordenanzas representan algo en particular. Las 2 representan lo mismo. La Santa Cena y el bautismo precisamente representan el sacrificio de Jesús. Quiero comenzar entrando en esto como un trasfondo del tema principal a la cual vamos a llegar para poder entender de por qué Cristo fue bautizado. Tanto la Santa Cena como el bautismo tienen que ver con el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, el pan implica el cuerpo destrozado en la cruz del Calvario, incluso antes.
Isaías dice que cuando miraba al siervo sufriente, lo veía como una llaga completamente. No le veía cara ni pies, solamente veía que era una llaga completa. Pues también el vino implica su sangre derramada. Y cuando se trata del bautismo, entendemos de que el bautismo simboliza la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Por eso que, hermanos, tenemos que identificarnos con estas dos ordenanzas. Por eso que Pablo, cuando habla de la ordenanza de la Santa Cena, dice: no la vayas a tomar livianamente, porque la Santa Cena es el símbolo ilustrativo de la muerte de Jesús. Y el bautismo es el símbolo ilustrativo de la muerte también, sepultura y resurrección de Jesús. Ninguna de las dos cosas se puede tomar livianamente. Pablo agrega de que incluso tomando estas cosas livianamente, son condenados ellos a morir. Incluso diciendo: muchos de ustedes están enfermos por esa razón y otros ya han muerto porque tomaron una de estas ordenanzas o las dos de forma muy liviana. Entonces, hermanos, para entender bien, el bautismo es un símbolo ilustrativo. Jesucristo fue crucificado, el creyente es muerto al pecado. Jesucristo fue sepultado, el creyente es enterrado en el agua, no en tierra. Y Jesucristo fue resucitado y el creyente es resucitado en Cristo a una nueva vida. Entonces, para concretar la idea, el bautismo es un acto simbólico de obediencia que demuestra de forma visual la fe del creyente en Cristo por lo que Él hizo. Todo tiene que ver con lo que Él hizo. Nosotros estamos copiando algo de forma simbólica, ilustrativa, una representación de lo que Él hizo. Entonces, la importancia de que nosotros tomemos la Santa Cena y llevemos a cabo el acto bautismal es porque nos estamos identificando con lo que Cristo hizo. Y estamos entendiendo que lo que Cristo hizo fue en favor nuestro. Al mismo tiempo, uno atestigua simbólicamente que uno muere al pecado, sepulta la vida vieja de la maldad y renace a una vida de santidad en Cristo Jesús. Pero quiero también explicar algo que es de confusión para algunas creencias. Por cierto, el bautismo no da la salvación. Aunque la persona se bautice, no viene a ser cristiana. En otras palabras, muchos piensan de que echándole agua a la persona ya se hizo cristiano. Por eso que existe la palabra: vamos a cristianizarlo, cuando le echan agua en la cabecita del bebé. Otros piensan de que siendo bautizados van a recibir el Espíritu Santo. En realidad, hermanos, eso conlleva un poco más de entrega que simplemente tirarse un piquero en el agua o echarse un poco de agua en la cabeza. El bautismo es algo totalmente espiritual, es un hecho que representa la muerte y la resurrección de Jesús. Así que la salvación viene por la fe, no por el bautismo. El bautismo no hace, como mencioné, a nadie cristiano, sino que el cristiano viene a ser creyente cuando sigue a quien él o ella ha creído. El bautismo, en otras palabras, inicia una vida nueva en Cristo Jesús. Y lo importante es que cuando una persona se bautiza, no es que va a cambiar su forma de ser. Continúa de la misma forma. Si tenía una arruga aquí, la arruga continúa. O si tenía una arruga en el corazón de pecado, pues va a continuar. La persona continúa siendo igual, pero ha comenzado un proceso de santificación en su vida. Y a eso la palabra de Dios le llama que el hombre, dice, va como la aurora, creciendo hasta que el día es
perfecto y podemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Así que los pecados no se van a ir inmediatamente, pero el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón y te va a hablar a tu corazón y te va a decir, esto está mal, lo que estás haciendo es contra la voluntad de Dios. Quiero que entendamos algo y voy a entrar entonces a aguas un poco más profundas. Valga la redundancia en cuanto al agua se refiere. Bautizaba, dice la palabra del Señor, Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué cosa? De arrepentimiento para perdón. Tenemos a un hombre vestido de piel de cabra, de pelo de camello y de todo tipo de vestidura incómoda y andaba en el desierto comiendo miel cuando encontraba de abejas o incluso langostas para poder subsistir. Era un hombre que fue dotado o bautizado, si se quiere, con el Espíritu Santo, aún estando en el vientre de su propia madre. Y se le fue entregado el trabajo de que él iba a ser el precursor de Jesús. Él iba a ir al frente antes de Jesús, predicando y preparando los corazones. Él fue el primero con el que salió de que la gente tenía que meterse al agua para bautizarse. Así que el bautismo de Juan se le llama el bautismo de arrepentimiento, precisamente porque él llamaba a la gente para que venga, se arrepintiera de sus pecados y entrara a bautizarse en el río Jordán. Dice la palabra de Dios, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Confesaba sus pecados. Y mientras Juan el Bautista, que así se le ha llamado, estaba bautizando a la gente, en eso comienza a acercarse un personaje muy especial. Se acerca Cristo Jesús mismo. Y la palabra del Señor lo dice de esta forma. Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Quién de nosotros no hubiera dicho lo mismo al ver a Cristo Jesús viniendo, cuando la gente entraba, se arrepentía de sus pecados, confesaban sus pecados, y detrás venía Jesús? La primera reacción de Juan fue sencillamente, no, Señor, yo no soy digno, ni siquiera de doblado, encorvado ante tus pies, amarrar la correa de tu sandalia. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¡Wow! Es algo increíble. Solamente imaginarme eso que ocurrió en ese momento. Interesantemente, la palabra del Señor dice, pero Jesús le respondió y le dice, deja ahora, una expresión común, no te preocupes, continúa, deja ahora ese tipo de pensamiento, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No se entiende eso mucho. No podemos entender muy bien lo que Cristo Jesús quiso decir. Conviene que cumplamos toda justicia. La pregunta que viene a mi mente, y es la que espero que ustedes se hagan también, es, ¿necesitaba Jesús ser justificado ante el Padre Celestial? Cristo le dice a Juan, conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Necesitaba Jesús ser justificado ante el Padre a través de un bautismo? Pudiéramos preguntarnos, ¿necesitaba Jesús ser bautizado para perdón de sus pecados? Pues hermanos, a unísono he escuchado que muchos de ustedes han dicho no. El problema es explicar por qué entonces se bautizó. Porque el bautismo era para arrepentimiento. Y no solamente la gente venía arrepentida, sino que la gente venía y confesaba los pecados. O sea, en otras palabras, en alta voz decía, yo he cometido esto, esto y este otro, y me arrepiento. Entonces lo llenaban de agua. Sabemos que Cristo Jesús
no cometió pecado. Y la Biblia es muy clara en esto. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La palabra de Dios lo confirma. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Redimidos con la sangre preciosa, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Lo vuelvo a repetir la palabra innumerables de veces, una y otra vez. En el Antiguo Testamento también. Primera Juan 3:5 lo menciona. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Entonces, hermanos, si Jesús era sin pecado, ¿por qué hubo de ser bautizado? La pregunta me intrigó a mí hasta cuando la hice yo mismo. Si Jesús es sin pecado, ¿por qué hubo de ser bautizado? Pero también debemos entender algo, y vamos a ir un poco más atrás. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? No tenía que haber bajado del cielo. Jesús no tenía que haberse despojado de toda su gloria. Vayan craneando esto. Jesús no tenía que haberse hecho humano. Y Jesús no tenía que haber sido crucificado. Entonces, claro, yo mismo respondo y digo que es fácil decir: lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por ti y por mí. Pero, ¿qué hay detrás de ese bautismo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hermanos, la palabra del Señor dice: porque somos sepultados, y aquí viene una claridad a todo lo demás, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús moría, moríamos nosotros. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, estábamos siendo bautizados nosotros. En otras palabras, la palabra del Señor lo dice de esta forma: crucificados con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:19. Sepultados con Él, sepultados en el bautismo. Colosenses 2:12. Resucitados con Él, juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2:6. Glorificados con Él. A los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8:30. Sentados con Él. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Todo lo que Dios a través de Cristo Jesús llevó a cabo, no lo hizo por Él, lo hizo por ti y por mí. Las dos ordenanzas, tanto la Santa Cena como el bautismo, representan nuestra identidad con lo que hizo Cristo. Si de alguna forma u otra yo no quiero tomar la Santa Cena, estoy rechazando la muerte sacrificial de Jesús, de que Cristo haya muerto, sido sepultado y haya resucitado. Porque las dos ordenanzas se identifican para nosotros con los sellos de Jesús. Por eso, hermano, lo pongo de esta forma. Cristo murió. Dios ve que tú moriste. Cristo fue sepultado. Dios ve que tú fuiste sepultado. Cristo resucitó y Dios ve que tú fuiste resucitado. En otras palabras, su bautismo es nuestro bautismo. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. Su resurrección es nuestra resurrección. Y su triunfo es, aleluya, nuestro triunfo. Él nos llevó a la cruz, nos llevó, gloria al Señor, a vida eterna a través de lo que Él hizo.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque tú y yo teníamos que haber sido golpeados. Tú y yo teníamos que haber sido escupidos, teníamos que haber sido crucificados, teníamos que haber sido sepultados y teníamos que haber ido al infierno. Todo lo que Cristo atravesó. ¿Por qué tenía que suceder? Porque la justicia de Dios, la justicia implacable de Dios, decía: el que peca muere irremisiblemente. Y la palabra de Dios dice que su justicia, decía, el injusto no quedará sin castigo, y especifica que todos pecaron, por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que cuando Cristo Jesús respondió y le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo Jesús se estaba identificando como humano. Él no tenía que ser bautizado, pero Él se estaba identificando como humano, porque tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y por eso que Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿quiénes? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la justificación no era para Cristo, era para nosotros que estábamos en Cristo. Íbamos a ser justificados a través de la muerte de Jesús. Cristo comenzó desde un comienzo reflejando su humanidad, identificándose con nosotros pecadores a través del bautismo. Por eso podemos leer en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje bíblico que habla de por qué teníamos que ser nosotros curados. Porque estábamos enfermos en la lepra del pecado. Y la palabra de Dios en Isaías dice: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, refiriéndose a todos nosotros, sino herida, hinchazón y podrida llaga, refiriéndose al pecado. Teníamos que ser sanados, teníamos que ser sanados. Por eso que el pasaje dice al final: por su llaga fue sanada nuestra podrida llaga. Eso se entiende teológicamente. Si tuviéramos que ponerlo en términos más laicos, este pasaje bíblico, diríamos: Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió lo que nosotros teníamos que dolernos. Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue. Sobre Él cayó el castigo de nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros salvados. Porque la palabra sanados tiene una implicación. Sanados de la lepra del pecado que nos lleva a muerte. Pero por su sangre fuimos nosotros sanados del pecado y salvados para vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos.